Bien, hola, ¿cómo están chicos de sexto año de 786? Eh, para hacer algunas aclaraciones, nosotros ya estamos entrando en los últimos temas que recorren este ciclo tan irregular de pandemia y de este ciclo escolar. Así que nos vamos adentrando a temas que ya tienen un entretejido de conceptos y trabajos que son un poco más complejos que los anteriores. Así que les voy a pedir que tengan un poco de paciencia con los trabajos que vamos a realizar en las próximas clases, ya que van a ser un poco complejos para ejercitar. Para hacer un breve resumen de lo que nosotros hemos estado trabajando durante el año, nosotros comenzamos con lo que es indicadores de profundidad, el uso de la perspectiva en un punto de fuga, en dos puntos de fuga, en métodos de dibujo, trabajamos valor, ¿sí? Nos dedicamos a trabajar en algunos ejercicios con claves tonales. Eh, para hacer ciertas aclaraciones, y este video me pongo yo enfrente de la cámara para explicarlo de una forma sencilla. Todo lo que nosotros hemos visto durante las clases que hemos tenido fue a modo de preparación para comenzar a trabajar con temas mucho más complejos, ¿sí? Donde se ve involucrado todos los temas que nosotros hemos trabajado, ¿sí? Por tanto, en los próximos trabajos se espera que ustedes hagan uso de todas las capacidades y aprendizajes que han desarrollado en las actividades anteriores y que se apliquen dentro de los contenidos que vamos a comenzar a trabajar ahora. Así que tengan en cuenta que todo lo que nosotros hemos visto forma parte de un bagaje, un equipaje que ustedes tienen que llevar en el momento en el que ustedes realizan cada una de estas actividades. Así que recuerden que el enfoque de esta área es siempre práctica, así que en este caso la teoría queda un poco al margen y solamente lo usamos para respaldar lo que señalamos dentro de lo que es la práctica de la representación o la pintura. Bien, todos los conceptos que yo voy señalando, y esto es entre paréntesis, pueden aplicarse tanto a las diferentes disciplinas de las artes visuales. Podemos mencionar a el grabado, la pintura, ¿sí? Y el dibujo e incluso la escultura, pero nosotros bajo esta situación nos estamos solamente encasillando dentro de lo que son las tres primeras disciplinas, las dos primeras disciplinas que serían la pintura y el dibujo. Así que para desarrollar el tema de este núcleo que nosotros tenemos de composición, vamos a ver algunos temas donde tenemos un entretejido de conceptos, ¿sí? Vinculados a la forma en que uno desarrolla la imagen dentro del campo compositivo. Cuando hablamos de campo compositivo hablamos del soporte que nosotros manejamos al pintar. Así que vamos a ver entonces lo que nosotros denominamos como formas de composición, ¿sí? Y cuando hablamos de formas de composición, si tratamos de darles una definición bastante sencilla, habitualmente siempre nos referimos a la forma en que nosotros organizamos los elementos al representar. ¿Qué quiere decir con esto? Yo, por ejemplo, quiero hacer el dibujo de una pelea, entonces tengo que tener, por ejemplo, al menos 2 o 3 personas que estén involucrándose, golpeándose de cierta manera como para poder hacer una representación de esa situación. Pero además tengo que agregar, por ejemplo,
¿Cómo puedo representar el espacio? Porque lo puedo presentar en un espacio vacío, ¿sí? Con una línea horizonte solamente marcando en el fondo, o lo puedo representar en un paisaje o en un bosque. Y además de eso también puedo trabajar con la relación de la luz con respecto a los personajes, ¿sí? Puede ser que sea una situación donde haya mucha luz, o incluso una situación donde la luz sea escasa. De acuerdo a, como ya hemos visto en las claves tonales, la luz va a tener cierta incidencia en la sensación que me genere, o en la sensación que yo esté buscando para esa imagen. Si yo, por ejemplo, pongo una situación donde hay mucha luz en una situación de pelea dibujada, ¿sí? Me va a dar solamente la sensación de conflicto, pero va a tener otra dimensión si yo utilizo una luz escasa con figuras poco iluminadas, ¿sí? Y con mucho contraste. La situación va a ser diferente, ya va a ser un poco más siniestra. Cuando señalamos lo que es la composición, siempre pensamos directamente en de qué forma yo puedo pensar un dibujo, ¿sí? Cómo lo organizo. Pero para organizar esos elementos yo tengo que tener ciertos, digamos, conceptos, ¿sí? Que me permitan a mí colocar con coherencia esos elementos en mi dibujo, ¿sí? Que me permitan a mí dibujar con coherencia, a eso me estoy refiriendo. Porque al fin y al cabo la imagen en realidad lo que busca representar es, por así decirlo, un mensaje. Hablemos un poco sobre algunos conceptos de composición, y para eso hoy elegí trabajar con la pizarra grande porque resulta un poco más sencillo que hacerlo con la pizarra más pequeña. Bien, ya vimos de hecho que el tema de hoy es formas de composición, y este tema está subdividido en dos grandes temas, ¿sí? El tamaño y el equilibrio. Vamos a dedicarnos solamente al primero, ¿sí? Y al segundo lo vamos a ver una vez que nosotros ya hayamos visto y ejercitado este tema. Vuelvo a recordar que cuando hablamos de composición, ¿sí? Nosotros tenemos toda una gama de herramientas que podemos involucrar dentro de cualquier composición, ¿sí? Ya sea usando la perspectiva, usando el color, usando el valor, usando los métodos de dibujo, ¿sí? Los indicadores de profundidad o las claves tonales. Cada uno de esos elementos puede estar involucrado en un solo dibujo. Un dibujo habitualmente se piensa en una dimensión directamente usando lápiz negro, pero incluso puede tener involucrado cada uno de estos elementos dentro de esa representación, y por tanto, cuanto más elementos contenga esa composición, más riqueza va a obtener esa imagen. Bien, es una recomendación porque el ejercicio que van a tener posterior a este trabajo, posterior a este video, va a ser trabajar con una pintura, trabajando lo que es el tamaño en los tamaños en la representación. Bien, vamos a eliminar el equilibrio de acá y vamos a trabajar con el tamaño. Bien, pensemos un poco cuál es la importancia del tamaño en la imagen. Si cuando yo realizo un dibujo, habitualmente siempre me centro, voy a hacer esquemas porque resulta mucho más sencillo comprenderlo así. Cuando yo realizo dibujos, habitualmente la forma que todos toman, y eso me incluye a mí, siempre se centra en un pequeño dibujo con un enorme espacio ocupado, con un enorme espacio vacío. Es la forma que nosotros tenemos habitualmente. ¿Qué ocurre?
Esta forma que habitualmente puede estar acompañada con otros elementos es la forma de composición que habitualmente tenían los artistas del Renacimiento, que para mejorar el uso del soporte, ¿sí?, trataban de que la composición sea lo más adecuada posible. Adecuada posible se refiere a que todas las formas que ellos realicen o todas las cosas que ellos coloquen dentro del soporte, ¿sí?, estén comprendidas en el soporte y no estén cortadas, ¿sí? Estamos hablando de lo que es la pintura de el románico, ¿sí? Eso incluye a las miniaturas, a no me salen los murales de mosaico, lo que son los retablos, lo que son las pinturas murales en las iglesias, ¿sí? Todo lo que entraba dentro de la composición, ¿sí?, quedaba enmarcado en un espacio lo más orgánico posible. A este tipo de representaciones, a este tipo de composiciones, habitualmente se le llama como, y lo voy a anotar a un costado, la composición adecuada, como ya puse en el ejemplo, es una composición donde el objeto queda representado, ¿sí?, totalmente dentro de una composición. No hay exageración, de hecho, en el fondo, ¿sí? No hay exageración en el fondo, si bien respeta el tamaño del objeto que se representa. ¿Sí? Si bien respeta el tamaño que representa, permite también que existan otros elementos en el mismo espacio, ¿sí? Incluso puede haber otros cuerpos en el fondo. Este tipo de composiciones permite que uno pueda superponer diferentes elementos dentro de la composición sin que exista una diferencia fuerte en el tamaño de lo que yo voy a dibujar. Ahora voy a explicar por qué digo un tamaño fuerte, una diferencia de tamaño fuerte. Bien, la composición adecuada ustedes la pueden encontrar, por ejemplo, cuando ven las representaciones de las Madonas, ¿sí? Bueno, voy a escribir las Madonas, pero creo que se escribe con doble N. Las Madonas. Cuando ustedes ven las Madonas, habitualmente se encuentran con una mujer que está sentada en un pequeño prado con dos nenes, ¿sí? En ese tipo de representaciones aparece en un primer plano, ¿sí?, en un primer plano, el personaje de la Madonna, o la María, y dos pequeños bebés que están acostados. Pongo el ejemplo de las Madonas, por ejemplo. Bien. La composición adecuada la composición adecuada es la que habitualmente usamos siempre, ¿sí? Colocamos en un primer plano un elemento y dejamos que lo que está alrededor participe en cierta medida con ese elemento, pero no exageramos ningún tamaño. Bien, hablemos de la composición reticente. Habitualmente la composición reticente se utiliza, lo pienso por ahí como un problema, pero
tiene su utilidad. Cuando uno va a representar, por ejemplo, el caso de la naturaleza, ¿sí? Lo que hace es usar los indicadores de profundidad a tal modo que todo lo que yo represente se vea de un tamaño mucho más pequeño. Entonces, si voy a dibujar montañas, todo lo que yo voy a dibujar en una vista panorámica va a empezar a perder tamaño dentro del campo compositivo. Puedo, por ejemplo, dibujar una línea de horizonte y dibujar el mar y un faro, por ejemplo. No es mi mejor dibujo para un ejemplo, pero funciona. ¿Qué va a pasar? Al dibujar me voy a encontrar con que la composición reticente, ¿sí?, es una composición donde trata de minimizar el tamaño del objeto a representar, pero funciona solamente cuando uno trabaja, por ejemplo, con composiciones panorámicas. No funciona con este tipo de representaciones. Si yo voy a trabajar este tipo de representaciones y me alejo, ¿sí?, lo que me voy a encontrar es que estos objetos en un primer plano van a estar representados en un espacio muy pequeño, van a estar representados en un tamaño muy pequeño en el cual yo no voy a poder definir bien qué son, ¿sí? Por tanto, las composiciones reticentes lo que hacen es construir en un tamaño mucho más pequeño los objetos a representar. Hasta aquí, por ejemplo, que nos encontremos con composiciones de este tipo, nos recuerda un poco a lo que habitualmente hacen los pequeños en los primeros años de artes visuales, que dibujan en la pequeña hoja de esta forma. Cuando dibujan en la hoja de esta forma, ocurre que no saben o no logran involucrar el resto de la hoja con el dibujo que ellos quieren, porque por ahí les falta usar otros recursos. En este caso podría haber utilizado la perspectiva para representar el camino, ¿sí?, el cubo, la línea de horizonte, ¿sí? Pero en mi caso yo elegí trabajar directamente con un paisaje con línea de horizonte y podría haber involucrado incluso color, valor, ¿sí?, usar otros indicadores de profundidad, por ejemplo detrás de para buscar una especie de antena, lo que sea, ¿sí? La composición reticente es una composición donde todo lo que yo voy a representar está representado en un tamaño muy pequeño, pero funciona para representar vistas muy amplias. Habitualmente también utilizado en las mismas, posterior a lo que es el Renacimiento, cuando se trabajaba con paisajes o vistas amplias. Yo les puedo poner, por ejemplo, la escuela de Atenas. En la escuela de Atenas pueden ver en esa composición de Rafael, ¿sí?, donde aparecen un montón de personajes en un tamaño muy pequeño, ¿sí?, que son los filósofos, representados en una especie de galería o hall de un templo. Ahí no hay distinción de cuál es la importancia de cada uno, excepto cuando uno observa con atención y detenidamente cómo están organizados. Pero si ven la escuela de Atenas, se puede considerar como una composición reticente
de acuerdo a cómo está organizado el espacio y cómo están organizados los objetos. ¿Sí? Bien, vayamos a la última y por ahí la que es un poco más moderna en caso de el uso. Bien, quiero ver si se ven. Hablemos de la composición exagerada. Hablamos un poco sobre el tiempo histórico donde se usaban estas, que por ahí no tenían mucha importancia, pero sí van a encontrarlo desde el Renacimiento para adelante, ¿sí? Y en este tipo de composiciones ya son un poco más modernas, porque acá tiene una influencia la cámara fotográfica, ¿sí? Ustedes saben que la pintura, cuando se desarrolla la cámara fotográfica, como diría Benjamin, entra en una especie de crisis, transformando su matriz, ¿sí? Y tratando de apartarse de tratando de buscar independencia en el arte, ¿sí? Pero ¿qué ocurre? Por ahí desde el marco político, desde el ideológico, pueden buscar después ustedes Benjamin, pero ¿qué ocurre? Desde el campo compositivo, la cámara fotográfica comienza a hacer algo que los pintores no hacían antes, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo dibujar, puedo hacer la captura de un objeto parcialmente, ¿sí? Sin tener que representarlo totalmente. ¿Qué ocurre? Cuando se hace esto, ¿sí? Selecciono qué es lo que quiero representar. Cuando hago esto también lo hago. Pero ¿qué pasa? Entre este y existen herramientas muy diferentes, como el caso de la pintura, como el caso de la fotografía. Este recurso se empezó a utilizar cuando la fotografía empezó a aparecer dentro de la sociedad y empezó a ocupar espacios que la pintura no lograba, trabajarlos con la suficiente capacidad o rapidez, digámoslo, por ejemplo, el caso del retrato. ¿Sí? En el caso de la composición exagerada, lo que hace es hacer una especie de zoom sobre el objeto que yo voy a representar. Voy a poner el ejemplo de los cubos. Hacer una especie de zoom del objeto que yo voy a representar. Bien, ahí está. Un cilindro y un cubo. La composición exagerada es como una composición donde se realiza un zoom dentro de lo que yo voy a representar, ¿sí? Esto habitualmente funciona mejor cuando se trabaja con la cámara fotográfica, pero también puede realizarse con el caso de la pintura o el dibujo. En este caso lo que hace es la composición de este tipo ocupa la mayor parte del espacio, ¿sí? Del campo compositivo, marginando a un segundo plano el fondo y poniendo en primer plano a las figuras, ¿sí? Tenemos el cubo y el cilindro en un primer plano. Me molesta
la perspectiva. Bien, ahora sí. Lo había hecho mal. Ahora sí. Les decía que ponía en un primer plano a los objetos que yo voy a representar y margina un segundo plano muy lejano, ¿sí?, al fondo, ¿sí? Fíjense en que en proporción, ¿sí?, los objetos ocupan prácticamente un 80% de la hoja y dejan, ¿sí?, un 20% a el fondo. Si prestamos atención, acá prácticamente el fondo ocupa el 80% más del 80% de la representación y deja un 20% a la figura. Y acá está como más equilibrada, ¿sí? Hay una especie de equilibrio entre lo que es el fondo, que se deja ver, y también las figuras que están involucradas en la representación. Bien, ustedes pueden ver esto en la foto. ¿Sí? Incluso se puede ver en algunas representaciones pictóricas que son a partir desde el surgimiento de la fotografía en adelante, ¿sí? Lo pueden encontrar en Toulouse-Lautrec, lo pueden encontrar en Picasso, lo pueden encontrar en Daumier, ¿no? Por ejemplo, bueno, sí, Daumier en algunos casos, Daumier, Dalí, Freud, ¿sí? Este tipo de composiciones lo que hace es exagerar la imagen, ¿sí?, para que se vea en un primer plano. Bien, para resumir, ¿sí?, cuando hablamos de composiciones, cuando hablamos de tamaño en una composición, estos son recursos que uno puede utilizar en función de lo que quiere representar. Si yo, por ejemplo, quiero representar el rostro de una mujer, ¿sí?, o algún detalle del rostro de una mujer, yo puedo pararme en este punto, ¿sí? Decir, bueno, yo quiero retratar los ojos y la nariz de esa mujer. Me puedo parar en este punto. Por lo cual, este tipo de composición y este tipo de composición no me van a servir, ¿sí? Si yo quiero, por ejemplo, trabajar directamente el cuerpo, la representación del cuerpo, ¿sí?, me puedo parar en este punto, ¿sí? Pero estos dos no me van a servir. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, el espacio, ¿sí?, o quiero trabajar el cuerpo, ya que estamos hablando de cuerpo, quiero trabajar el cuerpo, pero relacionando, vinculándolo con el espacio, voy a trabajar con este tipo de representaciones porque estos no me van a funcionar muy bien. Agota un poco hacerlo de este modo, ya que tendría que tener algunas ayudas visuales que sean un poco más sencillas de trabajar. Bien, ahora, volviendo a el tema con el que nosotros iniciamos, y esto ya es casi el cierre de este video explicativo. Este tipo de composiciones, sí, vienen vinculadas también con el uso de otros instrumentos, como es el caso de la perspectiva, ¿sí?, como es el caso de métodos de dibujo, como es el caso de los indicadores de profundidad. Cada una de estas cosas que nosotros hemos visto desde que empezó el año tienen que estar involucradas en los trabajos que nosotros hemos visto, ¿sí? Tienen que estar involucradas en los trabajos que nosotros hemos visto. Tienen que existir dentro de las composiciones que ustedes vayan a hacer el uso de la perspectiva, el uso del color. De hecho, nosotros no vimos el color, vimos modelado, pero la intención de ver modelado es que ustedes trabajen el volumen utilizando otros recursos como el caso del blanco y el negro o directamente el color. Entonces, va a haber un pequeño ejercicio para reconocerlos, diferenciarlos en un pequeño documento Word donde ustedes van a ver 10 o 20 imágenes y van a tener que definir qué tipo de representación es. Posteriormente van a tener que tomar estos tres tipos de representaciones y realizar una composición con cada uno de estos, ¿sí? Van a tener que realizar una pintura trabajando la composición adecuada,
una pintura trabajando la composición reticente y trabajando la composición exagerada. Así que una vez que ustedes terminen con ese trabajo, nosotros vamos a empezar a trabajar con algo un poco más complejo que este tema que ahora estoy exponiendo. Así que espero que haya sido lo suficientemente explícito y que se haya entendido. Espero que estén pasando una buena situación, que estén bien. No está siendo fácil para todos estar así. No quiero decir lo mismo porque yo la verdad no la estoy pasando muy bien. Pero bueno, espero que ustedes sí estén bien y que podamos terminar, que puedan terminar como corresponde este año, este ciclo tan irregular. Así que espero que estén bien, que la pasen tranquilo estos días. Cuídense porque ahora tenemos un montón de situaciones de contagio. Así que, bien, saludos y espero los trabajos.